Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí. Bueno, para empezar a arrancarnos, les quiero comentar, pueden dejar sus comentarios si tienen alguna pregunta que les vaya surgiendo a lo largo de la entrevista que tengan para Luis o para mí, déjenla en sus comentarios y con mucho gusto las vamos a responder. Eh, Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Igualmente, si tienen algún conocido que sepan que le pueda interesar este tema, compartan el video. Aprovechamos el tiempo muy bien, vamos a aprovechar el tiempo muy bien. Vamos a darle la bienvenida a Luis Fidalgo, que ya está aquí esperando. Hola, hola. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, bien feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por aceptar y por estar aquí. Bueno, voy a empezar presentando al caballero que aquí tenemos. Él es Luis Fidalgo, actor de teatro de improvisación, impro, con formación de compañías nacionales e internacionales y productor junior. Ha trabajado en más de una decena de torneos de match de improvisación profesionales y de exhibición, dentro del Instituto Politécnico Nacional, en ferias de libro, festivales de arte y aniversarios de centros culturales. Ha trabajado con compañías profesionales de impro en México como Complot Escena, Hondom Internacional, Grupo Rompecabezas, To Play Impro, de Assembly México, Apeirón Teatro y Horizonte Teatro, en donde se destacan los espectáculos Impro Sport 2016, Undermatch, Acá Entre Nos, Copa de Ascenso, Tobogán Impro Comedy, Confines y la Liga Politécnica de Impro. Pertenece al cuerpo arbitral de Liga Politécnica de Impro, del IPN, donde impartió talleres de la técnica Impro durante 2 años. A partir del 2016 ha empezado a generar y producir nuevos espectáculos bajo el nombre de su compañía Malos Amigos Impro, como las impros del juego del hambre, las impros del hambre, Undermatch 2.0 y Acá Entre Nos. Desde el 2018 reside con la compañía ImproTop, compañía con más de 15 años de experiencia en impro, en donde ha producido y actuado en los espectáculos Fireplay, Mariachi Stilo, Impro Shots, y donde actualmente imparte talleres de la técnica impro. Bienvenido, Luis. Todo esto. Qué Sí, bárbaro. muchas gracias. Ahí he andado, ahí he andado. Bueno, pues creo que a muchos nos interesa saber cómo es que hacen eso los actores de impro. Cómo es que pueden estar creando al parecer de la nada y que todo sea tan, que sean tan ocurrentes, que incluso hasta sean humorísticos, que puedan sacar chistes al instante, que puedan cerrar el círculo de la historia y todo en ese momento, ¿no? Porque, bueno, quiero que empecemos un poco contigo, Luis. ¿Cómo fue que tú te enteraste de la impro y que quisiste dedicarte a ella? Bueno, pues fue cuando yo tenía 15 años, fíjate. Yo entré en el Instituto Politécnico Nacional, en la vocacional, que es el bachillerato del Politécnico para los que no lo conocen. Yo entré al taller de teatro. Era inicio de semestre. Y entonces hicimos ahí una pequeña dinámica para el taller de teatro. Y justamente en ese mismo momento, en la presentación de los talleres, después de hacer la dinámica, yo me enteré que ellos también hacían algo que se llamaba impro. Ajá. ¿Y qué es eso, no? Y entonces viene esta pequeña intervención y luego viene algo de impro. En ese entonces, pues a mí me sorprendió bastante porque eran 4 chavos que le pedían al público un título, ¿no? Uh-huh. Y entonces el público del auditorio de la escuela les daba un título y ese título era el título de la historia que iban a hacer y se aventaban una historia
en 3 minutos, 4 minutos, totalmente improvisada. No había sido escrito, no había sido ensayado, y además, o sea, esa historia se hizo en ese momento y jamás la he vuelto a ver. Claro, Jamás antes ni después, o sea, es en ese mismo momento. sí. Y pues yo quedé maravillado, o sea, dije, ¿cómo es posible que se pueda hacer esto? O sea, ¿qué les pasa? Y bueno, me atrapó, me, me cautivó. Claro. Y la maestra que estaba en ese entonces era Andeni Durán, que estaba dando ahí el taller de teatro y llevaba el entrenamiento de impro. Me dijo, oye, pues tú eres muy espontáneo. ¿Cómo ves? ¿Te quieres unir al equipo de impro? Y ahí te va porque hago énfasis en equipo de impro. ¿Por qué? Porque en el Politécnico está la Liga Politécnica de Impro, que es improvisación al estilo deportivo, teatro deportivo, en Ok. donde el referente máximo es algo que se llama el match de improvisación. Ujú. Digamos que tropicalizado aquí a Latinoamérica y también mucho del resto de Europa, es como si viéramos un partido de fútbol, así tal cual. Entonces tú tienes a dos equipos que hacen improvisaciones y el público vota por cuál le gustó más y eso es como si fuera un gol. Y entonces esos puntos se van sumando a qué equipo está haciendo mejores improvisaciones, pues mejores historias, más entrañables. El único juez es el público. Y también como en cualquier juego hay reglas, que ahí se llaman penalizaciones. Entonces si tú cometes una falta, una penalización, se van juntando y con cierto número de penalizaciones te quitan un punto y le dan un punto al otro equipo, dependiendo de cómo decide el director hacerlo. Pero eso es lo que se hace en el Politécnico y Ujú. tiene un gran pegue porque pues son escuelas, son muchas escuelas, entonces están todos los bachilleratos y todas las escuelas superiores y están ahí enfrentándose y es muy padre ir a una escuela y esa escuela que reciba a otras dos, normalmente son de tres escuelas los encuentros, y que ahí se hagan los partidos de improvisación. O sea, es algo maravilloso, es un encuentro muy bonito y algo que crea mucha comunidad. Y a los estudiantes del Politécnico les encanta. O sea, siempre todos terminan muy contentos. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Me interesó, me acerqué y esos fueron mis primeros acercamientos a la improvisación. Tus pininos en la improvisación. Sí. Qué padre. Oye, ¿y tienes alguna experiencia que a ti te haya asombrado mucho ya improvisando? Que dijeras, es que esta vivencia es lo que significa la improvisación y por eso hago. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Sí, sí, pues sin duda es la primera vez, o sea, la primera historia que hice con público, Ajá. porque ya había hecho algunas historias, puesto que existen entrenamientos. Como es teatro, bien podríamos llamarlo ensayos, pero de pronto cuando lo platicas dicen, pues cómo, o sea, ensayan las historias que van a improvisar y en realidad es que no. Ensayamos la estructura del espectáculo, ahí dependerá de cada director cómo lo quiere enfocar el espectáculo. Ensayamos su estructura, pero improvisamos las historias. Es decir, como si estuviéramos ya en el espectáculo en vivo. Y lo que vas entrenando es la técnica de impro. Entonces, ya había hecho algunas improvisaciones en estos entrenamientos, pero la primera vez que presenté una historia frente a público, pues fue aterrador. Fue totalmente aterrador porque si bien ahí tú estás con tus compañeros, te diviertes mucho porque todo se hace al calor de la acción y te la pasas muy bien. Pero ya Sí. frente a público es pararte en un escenario y empezar o sea, no tienes nada. No hay escenografía, no hay vestuario, no hay texto. Ujú. Entonces, pues dices, pues, ¿qué hago? ¿No? Recuerdo que fue en mi vocacional, en la vocacional número 2, el CECIT 2, el público estaba así repleto. 200 personas caben ahí, si no me equivoco, un poco más. Entonces así, o sea, todo el auditorio repleto, muchos amigos me fueron a ver, me fue a ver mi mamá, mi papá, mi hermana, y allí estaban. Y entonces la primera historia, como van uno y uno, nos tocó a nosotros. Nos dieron un título. Me acuerdo hasta del título, fíjate. El título era Cazador de Absurdos.
Ok. Cazador de absurdos era el Ajá. título que nos otorgó el público, fíjate. Entonces, pues nada, que dan el título, después se pide que haya mínimo un jugador en la cancha, se le llama cancha al espacio donde se hace Ah, ok. improvisación, Ajá. y pues yo salté y saltó otro compañero. El primero, fuiste el primero. Sí, o sea, Ah, así fue como, y luego ya estando ahí, como utilizan un silbato para iniciar la historia y para terminarla, pues de pronto me acuerdo, fueron microsegundos en el que el silbato sonó. Y yo me quedé de qué estoy haciendo aquí, y así fue de película. Y entonces mi compañero inició con una propuesta y ya yo lo seguí e hicimos la historia. ujú. Eh, ese fue un momento muy que recuerdo mucho porque pues es toda esa adrenalina que vives en ese instante. Claro. Otro momento que me haya marcado mucho eh, fue ya más adelante en uno de estos entrenamientos. Igual estaba presentando un espectáculo de teatro deportivo. En realidad el teatro deportivo es algo que he hecho desde que empecé hasta ahorita. O sea, no he parado de hacer teatro deportivo y he tenido otras investigaciones también dentro de la improvisación, pero el formato deportivo lo vengo haciendo así desde que inicié y me encanta, mi favorito. Estábamos en un entrenamiento con la compañía con la que resido, que es Improtop, Ujú. para un espectáculo que tenemos que se llama Fair Play, que es match de improvisación. Entonces nos tocó una historia al estilo ciencia ficción. Ok. Más o menos recuerdo que la historia trataba de un meteorito que se iba a estrellar contra la Tierra y entonces mandaban unos astronautas para destruir el meteorito, ¿no? Y salvar la Tierra. Entonces, el momento que fue para mí algo maravilloso fue cuando se destruye este meteorito. Porque no sé si recuerdes en las películas cómo se ve cuando explota algo en el espacio, que es como una onda que se expande y luego, o sea, se hace como que chiquita y luego como que se hace como que una línea así y es una imagen maravillosa, ¿no? Sí. Y entonces yo recuerdo que en ese momento cuando explotó yo pasé y no sé de qué manera, o sea, realmente si lo quisiera recrear no me saldría, pero fue con las manos, o sea, con las manos dibujé esa parte que se expandía, se condensaba y luego ¡fum! Se iba para el lado Ujú. en esa explosión. Y después de que hice eso, recuerdo escuchar a mis compañeros decir, wow. Y justamente mi director, Bruno Salvador, dijo, yo lo vi, los demás, yo también. Y ese momento se me hizo maravilloso porque, o sea, cómo la improvisación da esta sugerencia para que el mismo espectador pueda imaginarse todo lo que está sucediendo y solamente con el cuerpo del actor. No hay nada más. Eso fue de las cosas que más sí, o sea, que más me han marcado y he agradecido mucho y no he vivido o sea, una experiencia que no puedo comparar con nada. Oye, Luis, Ujú. y tú dices improvisación, impro y teatro deportivo. ¿Hay diferencia entre esas tres cosas? ¿Qué son? ¿A qué te refieres? En realidad sí, porque mira, la improvisación podríamos decir que es una herramienta que utiliza aquel intérprete ante situaciones imprevistas, Mm, ok. ya sea un músico, ya sea un bailarín, ya sea un actor, ¿no? Que te cambien el texto, que se te cae la utilería, que de pronto algo sucede, ¿no? Que te entra la inspiración, ¿no? Y entonces empiezas a improvisar, empiezas a improvisar. Eso podríamos identificar así la improvisación. La, la impro no es tanto este medio, sino es como un fin. Es decir, que el fin del espectáculo es que sí sea improvisado. O Ok. sea, sí tenga una estructura como todo, porque sin estructura no puede haber improvisación, sin estructura no puede existir libertad. Siempre va a haber estructura, eso siempre.
porque si no tenemos nada, es decir, o sea, pues podríamos hacer cualquier cosa y daría lo mismo, pero en realidad no funciona así. La técnica impro se encarga de eso, o sea, de que este intérprete, hablando de teatro de improvisación, porque es a lo que yo me dedico, que este intérprete pueda actuar historias al mismo tiempo que las está creando, en ese mismo momento, frente a público. Porque si bien, como te digo, en los ensayos podrías hacerlo todo en tu casa y todo bien, ¿no? Pero es frente a público, en ese mismo momento. O sea, nada está escrito, nada está ensayado y nada se ha visto antes y nada se volverá a ver. Claro. Entonces, realmente, en cada espectáculo, todas las historias que tú ves son distintas. Siempre van a ser diferentes. Y el teatro deportivo, digamos que vendría siendo la impro que está en un formato corto, porque también dentro de la impro podríamos establecer como este tiempo de ficción que duran las mismas historias. Y claro, entre más largo, el improvisador tendría que estar más conectado y tener más herramientas y ser más profesional, obviamente, porque ¿cómo sostienes una ficción de 1 hora totalmente improvisada? Está ¿No? cañón. Sí, está cañón. Entonces, normalmente los que empezamos a hacer improvisación empezamos con el formato corto o formato medio, que es el formato corto, son historias, escenas de 20 minutos hasta 5 minutos. El formato medio vendría como de 5 minutos a los 15, 20 minutos. Y el largo, una historia de 1 hora. Entonces, el formato corto se asocia mucho con el teatro deportivo, porque es rápido, es estar ahí al pendiente, una historia, ¿no? Y justamente vemos a este actor que es como un deportista, ¿no? Como un futbolista que tiene un objetivo muy claro y va hacia él, ¿no? Consigue el punto. El match de improvisación es el ejemplo más claro de teatro deportivo, pero si bien hay otros espectáculos en donde no se encarga tanto de la historia, sino más como un reto, una consigna, un juego que se puede hacer, digamos, un juego dramático, ¿no? Ese sería el teatro deportivo. Ok. Y ahora, tú dices, siempre hay una estructura, o ya si te enfrentas a improvisaciones más largas, el actor tiene que estar entrenado, tiene que ser capaz de tolerar esa ficción, de soportar esa ficción. Eh, para ti, ¿cuáles son los elementos básicos que tiene que tener un actor para poder hacer impro? Tu pregunta es muy clara, es muy clara y revela algo muy importante, que justamente un actor por sí solo, sí y no, podría hacer impro. Te voy a decir por qué, porque quizá la impro al verla podría ya sugerirte muchas cosas y decir, quiero entrarle al juego, y emociona mucho, y es como, ay, quiero estar ahí jugando, ¿no? Y a cualquier actor que vea un espectáculo de improvisación profesional podría darle ese ímpetu. Claro. Y Y a lo mejor es, ajá, aparte puedes pensar, es que es muy libre, entonces cualquier cosa puede ser aceptada, ¿no? Es exactamente. fácil, pero a Sí, ver. exactamente. Entonces, bien podría dar como que ciertas cosas intuitivas. Sin embargo, conforme si este actor decide hacer eso, porque también conozco casos de actores que no tomaron tal cual esta técnica de impro y se montaron, y muchos se montaron muy bien, pero muy bien, y otros no. Es esta técnica básica que existe en la improvisación, que es la escucha como primer paso, la aceptación y la capacidad propositiva o desarrollo o propuesta, ¿no? Digamos que este es un ciclo que va todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La escucha es primero escuchar a ti mismo, le escucha a uno mismo, ¿no? Tus impulsos, tus ideas, tus pensamientos y todo lo que te está provocando tu alrededor, donde te encuentras, ¿no? Le escucha a uno mismo, le escucha a tu compañero, le escucha a la misma escena y la escucha al público. Ese sería el primer paso. Una vez que lo escuchas, que lo recibes, lo aceptas.
lo tomas como verdad y ya es una verdad de la ficción. Ok. Y después viene la capacidad propositiva o desarrollo, refiriéndose a la propuesta. Ok, escucho la propuesta que viene, ya sea de uno mismo, de la historia, de tal, 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 tal. La acepto y la aumento. ¿Para qué? Para que así exista una progresión. Ujú. Y entonces así va otra vez. Mi compañero, si estoy con un compañero, va a escuchar esa propuesta, la va a aceptar y va a proponer algo más. Ok. Entonces, como mencionas, o sea, si bien podría parecer cualquier cosa, no es cualquier cosa porque hay un hilo de coherencia, ¿no? Dentro del universo que estamos planteando. Ujú. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una historia al estilo Shakespeare, pues no vas a sacar un smartphone, ¿no? En este entonces, Ajá. por cosas de estilo, de contexto, ta, 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 ta. Claro. Y eso realmente un improvisador profesional no lo haría porque sigue al pie de la letra esta técnica básica. Quizá un principiante sí lo podría hacer porque pues, se le hace chistoso, ¿no? Se le hace divertido. Pero ya cuando vas siendo muy minucioso con la técnica es tratar de crear un contexto y una historia muy redonda con elementos estilísticos. Ok. Ujú, Oye, y la comedia, es que justo va por eso mi pregunta. ujú. ¿La impro tiene género, se enfoca en algún género, es decir, comedia, tragedia, o acepta de todo, o depende del improvisador? Pues ¿Qué? mira, hay que tener claro que la impro no es un género teatral. Ok, Entonces, sí necesita algo que la sostenga. O sea, nosotros no podemos hacer una obra de teatro al estilo impro. ok, No, porque no es un género teatral. Podemos hacer comedia, tragedia, obra didáctica, ta, 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 tal. Pero así como tal no es un género. Por lo cual sí necesita un género que la sostenga. En su mayoría, en la improvisación se podría pensar que es comedia. Y he recibido muchos comentarios muy particulares, que es que yo no serviré a la improvisación porque pues no soy chistoso. ajá. Y es como, pues es que no necesita ser chistoso, fíjate. No se necesita porque digamos que sí existe algo en la improvisación que es la espontaneidad. Y es también de las primeras cosas que se trabaja, o sea, reacciona ante lo que está sucediendo. Y cae en lo cómico, claro que sí, es divertido, es muy divertido, ¿por qué? Porque voy a decir una simpleza. Entra un improvisador en escena, hace esto y se asoma, ¿no? Y claro que mi público entendió. Si no entendieron, era una puerta que abrí, ¿no? Y observé. Hay público que se ríe de eso, de verdad. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, hacen conexión de, es que abrió una puerta, pero ahí no hay puerta. ¿No? O sea, y además lo hizo súper bien, o sea, volteó bien, Sí, volteó a ver y de verdad vi la puerta. claro. Y te lo juro que sucede, te lo juro que sucede con cosas muy sencillas que el improvisador ni siquiera su intención es que provoque risa, pero sucede que es divertida, más no es comedia. Ok. Oye, y Digamos que esa espera, sería la bifurcación. La improvisación no es comedia, suele ser muy divertida. pero no necesariamente es comedia. No, si Ok. tú ves a la maestra Pilar Villanueva en su espectáculo de Sola, vas a ver que hace improvisación al estilo Lorca, al estilo Sor Juana, al estilo Molière, al estilo de cine, en la época de oro del cine mexicano, ¿sabes? O sea, tragedia griega se avienta, Wow. porque ella ya lleva muchísimos tiempos y ella es Sor Juana en persona, reencarnada, y entonces, o sea, maneja estos estilos de una manera virtuosa, tanto que puede encontrar libertad dentro de ese contexto. Y ha sido, ella, déjame decirte, ha sido en su espectáculo el único espectáculo de improvisación donde yo he llorado, Fíjate. ¿sabes? O sea, pero claro, o sea, pasar a ese nivel, claro que lleva una gran investigación teatral.
porque hay que recordar que estamos hablando de improvisación teatral. Entonces, el improvisador profesional sí tiene que tener un bagaje teatral, tanto a recursos actorales como dramatúrgicos, como de dirección. Porque un improvisador es eso, es un actor, es un dramaturgo y es un director al mismo Al tiempo. mismo tiempo. Claro. Ujú. Oye, y mencionas que también hay que escuchar al espectador o que a veces el abrir una puerta puede que el público que le haga risa eso. Eh, ¿qué importancia tiene el espectador en un espectáculo de impro? ¿Por qué hay que escucharlo? Pues mira, principalmente un espectáculo de impro no se puede hacer sin espectador. Ujú. No se puede hacer sin alguien que lo vea, así como el mismo teatro. El teatro necesita un espectador para que suceda. Las historias, en su mayoría, y dependiendo también del espectáculo, cómo decida hacerlo, utiliza de detonante al espectador. Por ejemplo, tú vas a un espectáculo de impro y entonces estás formado para entrar al teatro. Y en muchos casos te van a dar un papelito con una pluma Ujú. y en ese papelito te piden que escribas un título. Ujú. O a lo mejor que también luego muchas personas dicen, ay, es que no se me ocurre nada. Luego lo que hacen es decir, o sea, escribe la última frase que escuchaste, ¿no? O ¿qué opinas de esto? Y entonces así ellos te van introduciendo a escribir una frase o una palabra. Esa frase o palabra se utiliza como detonante para las historias, como ya lo mencioné anteriormente en el match, que se utilizan frases o palabras para el título de la historia. Ujú. Aquí dependerá cómo el espectáculo lo quiera abordar. Por ejemplo, en un espectáculo que yo hice, que era Las Impros del Hambre, así se llamaba el espectáculo. Sí, era una parodia de los Juegos del Hambre. Claro. ¿No? Utilizábamos palabras que fueran objetos y entonces le pedíamos al público, jugábamos basta con el público. Ujú. Así, usted piensa en una letra y yo le diré basta y usted se va a detener. Ok, A, basta, J, muy bien. Un objeto con la letra J. Y ya dice, no, pues un jalador. Entonces, se tenía que partir del jalador. Y podríamos saber al improvisador empezando con un jalador, con una acción con un jalador, ¿no? O también puede ser música, o también puede ser una imagen. El público es muy importante porque da esa primer semillita para que surja la historia. Y claro que uno tiene esta bifrontalidad de estar haciendo la historia y estar escuchando al público de una manera energética también, porque la escucha no se limita solamente al auditivo, Claro. abarca lo visual, abarca lo sensorial, lo energético. Entonces, tú al estar haciendo la historia, vas escuchando qué reacción va teniendo el público, sea buena o sea mala. Claro. Sí, sí. Por eso es un poco inconcebible pensar un espectáculo de impro sin espectadores. Aunque puede suceder. Ujú. Sí, y porque, como dices, ¿no? En un espectáculo de impro no hay nada, no hay escenografía, o a lo mejor hay lo elemental, y el espectador es el que tiene que ir imaginándose todo, o sea, realmente va el actor y el espectador juntos, ¿no? Juntos, Así es. todo el tiempo y aunque no lo parezca, el espectador sí tiene un papel activo, ¿no? En cuanto a que lo está imaginando. Eh, Sí, interesante. sí, Eh, incluso esta herramienta de la imaginación, hay muchas personas que conozco que van a ver por primera vez impro y como están desarrollando es esto que ya hemos perdido mucho por los medios digitales y la televisión y ese tipo de cosas, la gente pues ya prefiere ver tal cual. Entonces su ejercicio de imaginación no lo realiza. A diferencia como si tú leyeras. Es como cuando lees por primera vez y no tienes el hábito de la lectura. De pronto lees y tienes que volver a leer el párrafo porque no le entiendes. O sea, no te lo puedes imaginar. Y es un músculo que se tiene que ir ejercitando y ya después ya vas páginas y puedes devorar libros. Hay personas que no.
Entonces, yo era una de esas personas. Yo tuve el hábito de la lectura hasta los 15 años, ¿sabes? Y me costó mucho trabajo. Entonces, en la improvisación, pues al no haber nada, claro que tu cerebro automáticamente lo tiene que completar para que tú entiendas lo que está pasando. Sí, Y se agradece muchísimo que los espectáculos no duren más de una hora también por eso. O si van a durar más de una hora, tengan al menos un intermedio. Porque de pronto terminas y es como algo sucede en la cabeza de, wow, o sea, algo está pasando, no sé qué es, pero estoy aquí realizando un ejercicio de imaginación y es maravilloso encontrar eso. claro, claro. Eh, ok, la siguiente pregunta. A ti, la improvisación, tú me imagino, has estado tanto en el lado del actor, que está improvisando, como el del espectador, que está viendo la improvisación. Estas dos cosas, eh, como, bueno, más bien, primero contéstame la primera. Como improvisador, ¿a ti qué te ha dejado en tu vida personal hacer impro? Pues Que se haya trasladado a tu vida personal. hay cosas bien padres, cosas bien padres, la verdad. Porque esta técnica, algo que tiene mucho es generosidad. Mm. Es muy generosa, es sumamente generosa y tanto que a mí me hizo salirme de la ingeniería, porque yo seguí mi camino en el Politécnico, ya había entrado a UPIXA, en la ingeniería en informática, y dije, no soy de aquí, yo me voy, y justamente si quiero ser improvisador profesional, voy a estudiar teatro, no voy a Eso. estudiar actuación, y fue por eso que me citó en ciertos caminos. Yo creo que una de las cosas también que se trabajan, o al menos en Improtop trabajamos muchísimo con los talleres básicos, es con el error, el miedo a equivocarse, la equivocación, que es algo que en la vida estamos, ay, nos provoca ansiedad, nervios, el equivocarnos y que alguien nos vea, Sí, ¿no? sí. Aunque también hay muchos que nos equivocamos y así nadie nos ve, pero decimos, ay, qué tonto eres, ¿cómo hiciste esto? ¿No? Y te latigas a ti mismo. Lo que hace la técnica es que te quites ese prejuicio. O sea, vas a crear una historia al mismo tiempo que la vas a actuar con otras personas. ¿Tú crees que no te vas a equivocar? Pues claro que sí, y luego suceden muchos errores dentro de la improvisación y esas son de las cosas también muy bonitas. Claro. Cuando te das cuenta que no sale perfecto, ¿por qué? Porque la vida no es así, no es así la vida, no es perfecta. Y en la impro se ve muy claro. O sea, se te puede olvidar un nombre, se te puede haber pasado escuchar un cierto lugar o cierta cosa, y entonces, claro que te equivocas y es muy padre cómo tus compañeros también salvan de ese error y dentro de la misma ficción te informan que no es así. Entonces es muy bonito y por eso es muy generoso, ¿no? Te ayudan en ese momento. La improvisación me ha hecho abrazar al error, decir, ok, sí, me puedo equivocar, no soy alguien perfecto, me puedo equivocar, pero no pasa nada, no pasa nada si me equivoco. Lo acepto, respiro y continúo. Porque también mucho de eso está en qué haces con esa equivocación. Se habla mucho en la improvisación que el error a veces es un regalo. Y eso te lo puedo firmar y tú lo puedes ver. O sea, gracias a ese error que sucede en la ficción, en un espectáculo de improvisación, pueden suceder cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque también tomamos ese error como verdad. Ujú. ¿Sabes? Entonces, de pronto la historia puede dar un giro que es como a nadie se le hubiera ocurrido. Y entonces, así como aceptamos ese error. Ajá. Y entonces la historia, si iba para acá, ese error ya nos lleva por otro lado y es algo maravilloso de ver. Eso en la vida principalmente. Otra cosa es el imaginario. La imaginación, que es una de las cosas que a mí me fascinan, que la improvisación te forza a imaginar. Si de por sí el espectador imagina todo un mundo, tú al crearlo, claro que primero tiene que pasar por tu cabeza, o ni siquiera es que sea un proceso de que primero pasa por tu cabeza y está, sino
puede ser también inverso, o sea, a partir de la forma que estás utilizando, te empiezas a imaginar aquí un objeto, Ujú. ¿no? Y entonces ya empiezas a ver y ya después le das forma y empiezas a actuar con él en escena. Entonces, un improvisador crea espacios, crea personajes, crea atmósferas, hace saltos de tiempo, hace tanto para adelante como para atrás, condensa momentos, se avienta monólogos, soliloquios, hace narración. Entonces, justamente todo eso a tu imaginación la bombea al mil. Y hay muchos ejercicios dentro de los entrenamientos como dentro de las clases que te ayuda y va de la mano contigo para que, de una manera generosa, para que tú puedas ir entrando a ese terreno del imaginario. Ujú. Y No es tan abrupto. ¿Mande? como espectador, ¿qué te ha dejado la impro? Eh, ¿Tú qué agradeces más al ver una improvisación y que te quedas, por ejemplo, con Pilar Villanueva, que dices, hasta me hizo llorar? O que Ay, esos sí. espectadores que luego salen, es que la cabeza me está dando vueltas, ¿qué acaba de pasar? ¿Tú cómo describirías, o sea, con qué se queda el espectador? ¿Qué puede aprender el espectador también al ver una improvisación, un espectáculo de improvisación? Fíjate que a este Bruno Salvador, a mi director, una de las cosas, estaban comiendo, creo que después de un espectáculo o algún día. Y entonces un conocido de los del elenco llegó y le dijo, ah, ¿ellos son tus amigos con los que haces sinapsis colectiva? Ah, wow, wow, o sea, ese término así fue una revelación y cuando me lo contó yo me quedé sorprendido porque en realidad sí es eso, o sea, hacemos una sinapsis colectiva entre todos, creamos una mente de grupo para poder echar a andar y queda mucho eso también como espectador, el trabajo en equipo que se puede ver dentro de la escena, o sea, si estás haciendo una historia con 4 personas y la estás creando en ese mismo momento sin ponerte de acuerdo, claro que existe un trabajo en equipo. Por supuesto que existe un trabajo en equipo y muchas personas también admiran mucho eso. ¿Cómo no hay esta batalla también por conveniencias individuales? Sino tenemos una tarea muy clara. Es hacer una historia al estilo Siglo de Oro español, ponle tú, con este título. Tenemos que pasar por estos lugares. Esa es la tarea. Entonces todos vamos a estar al servicio de la escena, al servicio de la tarea para que se cumpla. Y entonces ahí, por ejemplo, una escena, ¿no? Quitando este ejemplo del siglo de oro español, en un restaurante. Tenemos a una persona que le hace de mesero. Ok, ¿qué más falta? Ah, pues falta el cliente. Ah, ok, va el cliente. ¿Y ahora qué más falta? Ah, pues faltan los músicos detrás, ¿no? ¿Qué más falta? Ah, pues falta la pareja del cliente. Ah, ok, y entonces hay eso, o sea, en síntesis es trabajo en equipo. ¿Qué más falta para poder hacer la tarea? Eso a primera instancia. Y agradezco yo mucho cuando un improvisador me transporta a otro universo y entonces ya la caja negra o esa cosa en la que esté ya no es igual, ya no es igual. De pronto se convierte en un castillo, de pronto se convierte en una celda, un penthouse, un jacuzzi, se convierte en un avión, se convierte en una montaña, en un volcán. Eso creo que son de las cosas que más me conmueven dentro de la improvisación y agradezco yo mucho. A mí, ¿no? Hay otras personas que también les conmueve más una historia interesante, una historia con giros. Podría haber muchas preferencias, pero yo lo que agradezco mucho es cómo el mismo improvisador puede cambiar la atmósfera de todo ese espacio. En ese mismo momento, eso me cautiva, me Ya, enamora y es como, a ti te voy a ver siempre que pueda, ¿sabes? Porque si me saca de este mundo. claro, que al final diga el espectador, wow, ¿no? Sí lo vi, lo vi.
Sí, exactamente. Es como cuando eres un niño, o sea, que tú vas a jugar con tus primitos, con tus hermanos, con los amigos de tu infancia, y entonces están ahí en el patio y el patio se convierte en otra cosa. Y por eso eres tan aferrado de verlos y por eso quieres jugar con ellos, porque te sacan de tu realidad. Por eso a muchos nos gusta leer, ¿no? O ver series, nos saca. Y creo que eso de la virtud de un buen improvisador es algo que me conmueve mucho. Ah, claro que sí. Pues sí, no sé, yo me quedo con muchas ganas de ver impro. Antes, yo no había visto impro hasta unos días para acá, antes de que empezara la cuarentena, y, y totalmente que quedé así, ¿no? ¿Qué está pasando? Eso era como, ¿qué está pasando? Y el pensar que lo están haciendo en ese momento, yo lo agradecía muchísimo, muchísimo, porque tenía los elementos de una obra de teatro, ¿no? Te conmovían, los personajes también te conmovían. Pues muchas gracias, Luis. Gracias por antojarnos de la impro. Creo que es una gran invitación para ir a ver impro eh, y saber todo esto a un espectador le ayuda a decir, wow, o sea, si ya solo te impacta con verlo, sabiendo todo este trabajo de generosidad, de escucha, de atención, de estar ahí entregados de colectividad, creo que se antoja muchísimo más, muchísimo más. Y pues es algo a mí que me gusta mucho y me conmueve mucho, ¿sabes? También, claro, dentro de esta técnica tú te puedes encontrar de todo, o sea, espectáculos familiares, espectáculos infantiles, espectáculos nocturnos para adultos. Ahora sí que hay la improvisación en los días de hoy ya está teniendo una amplia gama. Por Uh ejemplo, de las cosas que hacemos en Improtop, -huh. aquí está el objeto de Improtop, Síganos en redes es que sociales. nos gusta hacer mucho espectáculos familiares, para toda la familia, con humor blanco, cosas ingeniosas. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, es una línea que a nosotros nos gusta mucho, que si bien ahorita en estos tiempos estamos, tenemos una sorpresa, estamos trabajando en algo, no voy a decir tantos detalles, pero sí, pero digamos que es algo solamente auditivo. Entonces estamos ahí en esa línea artística de investigación que ustedes van a poder escuchar dentro de poco, esperemos dentro de muy poco. Eso lo van a ustedes poder ver en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Ahí ustedes buscan Improtop, ¿sí? Improtop, y ahí estaremos. Y también a Improvisarlos, que es, digamos, como un planetita de Improtop, que también ahí estamos trabajando ciertas cosas. Fair Play se hace con el elenco de Improvisarlos, ¿no? Por ejemplo, que es el espectáculo de match que hablé anteriormente, pero ahí ustedes en esas redes sociales nos pueden seguir. Estamos haciendo cursos básicos e intermedios de la técnica, muy pronto avanzados, muy pronto laboratorios y algunas especializaciones si es que nos están viendo improvisadores y si ustedes quieren tener unos primeros acercamientos a la técnica, nosotros ofrecemos un taller básico muy generoso que te va a ir llevando. Eso es lo que nos importa más a nosotros, que justamente ayudar al espectador para irlo conduciendo de una manera amable, amorosa y con mucha calidez, porque es la técnica que nosotros hemos estado cultivando e investigando, esta técnica con mucha calidez humana. Qué lindo. De todos modos, en la descripción vamos a dejar el link con tus contactos para que puedan ir ahí, checar todo, revisar de próximos futuros espectáculos, de talleres de impro que son muy útiles. Pues nada, ¿quieres agregar algo más, Luis? Pues no, en realidad, no, más que nada agradecerte también por este espacio. Muchísimas gracias y pues esperamos vernos ya pronto, oye, Claro que sí. porque sí, sí se necesita ya. Extraño a todo mundo. Se extraña la presencia, ¿no?
humano, Sí, humano. Pero sí, muy pronto esto acabará. Muchas gracias, perfecto. Luis. Gracias a ti, que estés muy bien. Y nos vemos. Gracias Hasta por estar luego. aquí. Gracias a ti.